Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al primer encuentro académico de la asignatura. En esta oportunidad, pues, hemos determinado un espacio para la socialización de dudas que se tengan en cuanto a la actividad que estamos desarrollando en esta semana, que tiene que ver con la construcción de una relatoría, con la elaboración de una relatoría. Y lo que viene posteriormente, que sería un ejercicio de evaluación de pares, es decir, donde ustedes también tendrán la oportunidad de valorar dos relatorías que el sistema pues les va a enviar después de que ustedes hayan compartido la suya. Si usted comparte su relatoría, es decir, escribe su relatoría y la envía, el sistema automáticamente le otorga dos para que las revise atendiendo a una rúbrica. Ahora, si usted no hace envío por cualquier razón, pues usted no podrá participar de la siguiente etapa, que es la evaluación. Muy bien. Aquí les voy a compartir una pequeña presentación que he elaborado para este caso. Me dicen, por favor, si la ven. ¿La ven? Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Sí. Genial. Muy bien, pues en este primer encuentro, el tema del cual vamos a tratar es acerca de la escritura de una relatoría. ¿Qué es una relatoría? Pues es un texto académico, ¿sí?, que es una construcción personal. Les agradezco que silencian sus micrófonos, por favor, para que pues no nos quede ningún ruido ajeno a mi voz en este caso, y luego yo ya les doy la oportunidad para que ustedes puedan intervenir. ¿Listo? Cuando les interpele, pues usted ya activa su micrófono y participa. Muy bien, ¿qué es esto de una relatoría? Pues es un escrito académico, serio, formal, estructurado, para que lo tengan en cuenta. Es una construcción también personal de la apropiación de una temática, un autor o una teoría. Y nosotros pues estamos revisando dos documentos. Nuestra relatoría va a girar en torno a dos documentos. Les compartí un video en Pautún sobre la elaboración de una relatoría. Aquí la profesora Carolina Rendón hace un muy buen resumen de lo que es una relatoría, ¿cierto? Y habla de que es un texto producto de una o de varias lecturas previas, ¿sí? Es decir, antes de ustedes sentarse a escribir, pues tienen que haber leído con mucho juicio los dos documentos que tenemos como base para la escritura de una relatoría. Estamos en este, ¿cierto? Aquí hay unos elementos importantes a tener en cuenta dentro de la estructura de la relatoría, que son pues unos datos referenciales que tienen que ver con el encabezado, con lo que le permite a un lector saber de qué se está hablando, ¿cierto? Y hay unos elementos temáticos, pues que uno ya identifica en unas lecturas previas acerca de, por ejemplo, cuáles son las tesis propuestas por el autor o los autores en los documentos que se han dejado para la organización para la escritura de la relatoría, cómo se desarrolla esas ideas, o sea, cuál es la estructura de la argumentación de esas ideas dentro de los textos que nosotros estamos exponiendo, y se hace una síntesis del contenido, pues, con los aportes que usted considera más relevantes que el autor menciona en su texto. Las relatorías también son un elemento importante, una herramienta importante para hacer síntesis de lo que se trabaja en un foro académico, o sea, para referenciar ideas, conceptos y referencias que pues, pueden salir a relucir en un foro académico. Es bastante útil esta estrategia. Hay varios caminos pues, para la elaboración de la relatoría. Nosotros nos vamos a concentrar en la temática de los textos. Básicamente ese es el aspecto que a nosotros pues, nos va a interesar, ¿sí? Y aquí pues tenemos que dar cuenta de lo que trata
o de lo que menciona o habla en el documento el autor. La forma de redacción en este caso, pues como más formal, sería en tercera persona, ¿sí? Y mencionamos precisamente o respondemos estas preguntas que ustedes pueden ver en pantalla en este caso. ¿Cuál es la tesis propuesta por el autor? Obviamente no vamos a mostrar dentro de la estructura argumentativa cómo la pregunta y luego la respuesta. No, sino que mencionaremos, digamos, la tesis propuesta por Restrepo en el texto X es esta, y sobre esta tesis se dirigen las siguientes ideas y se van enunciando. No sé si ustedes ya hayan hecho en alguna ocasión una bibliografía comentada. Es básicamente es lo mismo, ¿no? Cuenta acerca de algunos aspectos o referencias que se han leído. ¿Cómo se presenta la estructura argumentativa? Es decir, cómo se presenta el texto, cómo el autor hace para dilucidar cada uno de los elementos que está exponiendo en su escrito, ¿sí? ¿Cuáles son las nociones o categorías centrales del texto y cuáles son las conclusiones que propone el autor, pero dentro del texto? Es que es como decir que nosotros somos espectadores, pero narramos desde un estilo muy particular, ¿sí? Podemos hacer un énfasis mayor en nuestro trabajo si queremos hablar desde la organización del texto, respondiendo, por ejemplo, dentro de la estructura argumentativa que nosotros estamos trabajando, cuál sería el sentido, las implicaciones que tiene el título de la lectura y entrar a dilucidar esos aspectos, pero pues para este ejercicio no es tan necesario hacer ese tipo de apreciaciones. Tampoco estas sobre el proceso particular de lectura, que nuevas ideas descubrió, que entendió sobre el texto, que citaría sobre el texto. Esta partecita es relevante porque las citas que se hagan deben ser relacionadas atendiendo a la normativa APA 6.0. De cuál fue su proceso de lectura, eso no es tan necesario, ¿cierto? La relatoría, como documento formal, oscila entre 3 y 5 páginas. Yo creo que con 3 páginas bien escritas estaría bien. Aquí no importa tanto la extensión, sino la calidad de la argumentación. Hay muchos textos que son voluminosos, pero repiten y repiten. En este caso no es tan necesario. Es ser muy práctico en lo que se va a decir, en señalar las ideas, las nociones, las categorías que mencionan los 2 autores, ¿cierto?, que nosotros estamos trabajando, y listo. ¿Sí? La estructura argumentativa y las conclusiones que enuncian ellos en sus documentos y también. ¿Cuáles son los documentos que nosotros vamos a trabajar? Uno se llama La educación virtual en Colombia, exposición de modelos de deserción. Ese documento, entonces ahí empezamos a hablar de las nociones, de las ideas y demás que les he venido mencionando en este documento. Y después, entonces, hablaríamos de la construcción de conocimientos en la educación virtual, nuevos roles y nuevos cambios. Es decir, otro documento con otras ideas. Si usted quiere, puede buscar relaciones entre ellos, pero no es tan necesario. Solamente explicar los aspectos que ya les he venido enunciando aquí. Entonces tenemos 2 documentos sobre los cuales tenemos que escribir nuestra relatoría. ¿Qué se precisa? Pues hacer buenas lecturas previas, un proceso de subrayado, como lo menciona Patricia Nork, y un proceso de apropiación de las ideas fundamentales de esos textos. ¿Cómo nos damos cuenta de las ideas fundamentales de esos textos? Pues en los resúmenes de los artículos, el autor propio hace una muy buena enunciación de las ideas fundamentales. Entonces, basadas en eso, podemos hacer nuestro trabajo. Entonces, la relatoría nuestra va a girar en torno a estos 2 documentos. En la lección de la relatoría, pues se habla acerca de cómo se elabora una relatoría. Pues, precisamente esto es de lo que estamos hablando. El tipo de relatoría que a nosotros nos interesa ahora es una relatoría informativa, donde se presentan opiniones de diversos autores sobre un tema determinado. ¿Cuál es el tema? Pues la educación virtual en Colombia, ¿cierto? Y pues sus aportes, ¿cierto? ¿Qué nuevos cambios hay? ¿Para dónde va este asunto de la formación virtual? Que es lo que a nosotros nos compete. Por eso he seleccionado esos 2 textos para ustedes. Bueno, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo se hace esto? Nosotros, como nos vamos a centrar en el contenido, pues nuestras estructuras va a ser sobre la temática. Entonces, hablamos de la tesis propuesta por el autor o autores, ¿cierto? Ahí atendemos otra vez a la normativa APA, pues, para saber cómo lo citamos.
¿sí? ¿Y qué es eso de una tesis? Pues simple, es la postura asumida por el autor frente al tema abordado, ¿cierto? ¿Cuál es la idea central? Eh, las nociones o categorías, ¿sí? ¿Cuáles serían las que más se evidencian dentro del texto y cómo se exponen ellas? Entonces, pues uno mencionaría ahí cómo es que el autor estructura o esboza una categoría que le permite, a su vez, relacionar ciertos conceptos del tema que está explicitado. Y al final, pues, se evidencian unas conclusiones, que son el resultado de la reflexión del autor del texto. Es decir, nosotros nos situamos casi que como observadores frente a la elaboración de este escrito. Eh, les voy a mostrar aquí un ejemplo de una relatoría. En, dentro de la estructura textual, pues aparece un encabezado, que es este, nombre, María Cecilia Tamayo, lugar y fecha, bueno, el que estamos, tema, comunidades virtuales del aprendizaje, ¿cierto? O aquí puede ir también el título del documento o de los documentos, el nombre del seminario, o en este caso nuestro curso, y pues, si quieren evidenciar ahí o referenciar, Profe, pues, qué pena elementos. interrumpirlo, pero sí, pues a mí me está apareciendo una diapositiva que dice evaluación. ¿Es de eso de lo que está hablando? Ah, no. Ah, ¿No bueno. abrió un documento de Word, Alejandra? No, señor. Ok, ya reviso. ¿Ya? Sí, ¿Ahora señor, sí? ahora sí. Ah, maravilloso. Muy bien, gracias por la observación. Bien, acá viene un ejemplo sobre relatoría. Entonces aparece el nombre, el lugar y fecha. Todas las relatorías tienen un encabezado. Eso es necesario, ¿cierto? El nombre del seminario, si quiere evidenciar algún elemento temático, pues que usted va a dilucidar después. La tesis propuesta, ¿cierto? Entonces aquí empieza, por ejemplo, de esta manera, tomando como base que una comunidad virtual, ¿cierto? O usted puede decir, en el texto X se evidencian estas y estas ideas, ¿cierto? Ya depende de la manera particular que tiene el relator de esbozar sus ideas. Hay muchas maneras de iniciar, ¿cierto? Pero, ¿qué debe haber allí? Pues los elementos de los cuales he venido haciendo énfasis en esta disertación. ¿Cómo citar? Usted puede hacerlo atendiendo a la normativa APA. En este caso, pues, desde mi perspectiva, he dejado de lado las normas Psicomtec. Me parece que son más prácticas APA y por eso los trabajos y demás ejercicios académicos que hagamos en nuestra asignatura pues, van a ser referenciados en APA. En este caso están referenciando APA. Listo. Yo les puedo compartir, si ustedes desean, este documento, pues para que tengan una idea un poco más clara, o les puedo colgar en el tablero del curso este ejemplo como para que usted se vaya guiando, ¿cierto? Esta es una relatoría pues muy bien ilustrada, ¿cierto? A todas estas pues tiene los elementos solicitados, ¿cierto? Y aquí pues como podrán darse cuenta, el autor, en este caso estamos hablando de María Cecilia Tamayo. Hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿cierto? ¿Quién es el autor del artículo y quién es el relator? En este caso sería la relatora sería María Cecilia Tamayo y pues el autor sería quien evidenciaremos después con la bibliografía o aquí dentro del cuerpo del texto. Listo, pues no voy a hacer énfasis en el texto como tal porque no es nuestra temática, pero quería mostrarles la forma del texto, la estructura textual que uno cuando está empezando a escribir es lo que necesita, ¿cierto? Y guiarse conforme a ello. Bien. Expone distintas ideas, ¿cierto? Esbozadas en el texto inicial, en este caso sobre las comunidades virtuales, y al final, pues hace un cierre, verlo acá, en conclusión, los nuevos entornos virtuales de formación se enriquecerán, bueno, todo el elemento discursivo que se venía tratando. Es necesario después referenciar los documentos que se utilizaron para hacer la relatoría. En este caso, nosotros tenemos dos documentos base, el de Univirtual también, que son los elementos de relatoría. También tenemos el video, que es el de la profesora Carolina Rendón, donde habla. Y todos estos serían los que nosotros hemos utilizado para construir nuestra relatoría. No necesitamos nada más, o sea, no tienen que consultar ningún otro tipo de documento pues, para hacer el trabajo, pues, salvo que requieran una ilustración ¿sí? Distinta. También
les voy a mostrar este que les podría servir, que puede ser bastante útil. A ver si me siguen aquí. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Este texto les puede servir bastante. Este es Pues de sale la universidad. algo en horizontal pequeñito. Ah, muy pequeña. Listo, ya Y veo. no se ve muy bien. A ver qué pasa. Avanzar. ¿Listo? Vamos a ver si aparece. Aquí aparece un recuadro, ¿ya? Está ¿Estamos ahí? apareciendo Word, la bibliografía de Aquí Word. está. Ahora sí, mejor. Sí, señor. Listo. Este texto guía para la elaboración de la relatoría es muy útil. Este es de la Universidad del Atlántico y pues da detalles, ¿sí?, más específicos acerca de lo que son los tipos de relatoría y cómo se construye una relatoría. Les puede servir bastante, pero tienen que tener claro que estamos basándonos en la construcción de una relatoría desde los aspectos temáticos, ¿sí? Porque hay varios tipos. Y al final de este documento les muestra un ejemplo de una relatoría, pero basándose en preguntas. Eso podría ser útil para uno como escritor novel a la hora de hacer un texto como este. Entonces les puedo compartir en el muro ambos textos para que ustedes puedan hacer un ejercicio de escritura, pues como este que se requiere de mucho juicio y de haber hecho una lectura bastante detallada. Muy bien, ahora sí, vamos a la parte práctica. ¿Cuáles dudas tienen? Ahora sí podemos participar todos. No entiendo bien lo de la segunda parte del trabajo, del módulo, que dice ¿Sí? la revisión de dos textos Ah, ya, asignados sí. por tema a partir de una rúbrica. Ah, listo. Y Entiendo. Por ahora, nosotros no estamos en la segunda parte, estamos en la primera parte. El ejercicio consta de dos partes, ¿cierto? La primera parte es la escritura de la relatoría, es decir, los aspectos que yo les acabo de enunciar sobre los dos documentos base que nosotros tomamos aquí como referencia que tienen que ver con la moderación virtual. Esa es la primera parte. ¿Cuándo inicia la segunda parte de este ejercicio? Pasado mañana. Pasado mañana va a aparecerles algo como lo que les voy a mostrar. En este caso, pues para aclarar un poco más la duda que tiene. Muy bien. Después de que nosotros ya hemos hecho tipos de relatoría. Bueno, aquí hay una partecita importante. ¿Están viendo la presentación de PowerPoint? ¿Sí? Sí. Bien. Cuando usted ya envía su relatoría, es decir, la que va a enviar hasta mañana a las 11:55, al siguiente día el sistema le va a otorgar a usted 2 relatorías de sus compañeros para que sean revisadas conforme a esta rúbrica. Yo ya les di la rúbrica. Solamente se va a activar esta siguiente parte de la actividad cuando usted haya hecho el envío de su relatoría al siguiente día. ¿Me hago entender? Sí, Jennifer. O sea, por ahora estamos en la primera parte del ejercicio de esta evaluación de pares, que tiene que ver con la escritura de la relatoría. Hasta mañana a las 11:55. Al siguiente día, o sea, al miércoles, ya se activa la parte de la evaluación. Y la parte de la evaluación es que el sistema le otorga 2 relatorías, pues para que usted la revise. ¿De acuerdo a qué? A este formato, o sea, a esta rúbrica. ¿En qué se basa la rúbrica? Simple, en el contenido del dominio conceptual que usted haya podido percibir en esos documentos. Entonces, por ejemplo, usted va a evaluar la primera. Usted dice, bueno, el tema fue cubierto, el tema fue bien desarrollado, pero no de forma amplia. La tesis central fue abordada de manera limitada. Las ideas fueron presentadas moderadamente desarrolladas y con limitada organización. Bueno, usted
toma cuál de estas opciones considera pertinente para evaluar la relatoría que tiene ahí pues, como parte de la evaluación, ¿cierto? En torno al contenido del dominio conceptual. Luego, en cuanto a la organización y la coherencia, entonces usted va a evaluar, va a decir que las ideas están incompletas, o son escasamente coherentes, o regularmente coherentes, o presentan coherencia entre sí, o están mostradas de una manera creativa. Usted ya selecciona. Es decir, la evaluación es mucho más simple porque se basa solamente en estos aspectos. ¿Cumple? ¿No cumple? Y ya. Usted solamente da clic después de haber hecho, por supuesto, una lectura juiciosa. Ese sería el segundo criterio. Y hay un tercer criterio, pues que si el texto es comprensible, no tiene errores, está bien o mal redactado, usted a la hora de hacer la evaluación de ese documento, pues usted va dando clic donde corresponde, donde según su criterio pues, corresponde. Y al final, pues usted hace una retroalimentación al relator, ¿cierto? Entonces está muy bien elaborado su texto, digamos, recoge las tesis planteadas por fulano y sutano en los documentos que nosotros tenemos de base, ¿cierto? Bueno, lo felicito, usted es un gran relator, bueno, ya usted a manera particular, en esta partecita que dice retroalimentación para el autor, pues lo felicita y es necesario exaltar la labor del otro, ¿cierto? Porque pues usted en la rúbrica ya tuvo la oportunidad de decirle su texto está regularmente redactado, su texto no recoge la tesis principal, no, eso ya mirará. ¿Listo? ¿Jennifer? Sí, pero esta parte se activa el miércoles, o sea, por ahora no. Por ahora no estamos en eso. Pero sí es necesario tenerlo en cuenta porque esto es una evaluación. Muy bien. Brian, Alejandra. ¿Y hasta las 11:55 de la mañana o ya en la noche? Todas las actividades están para cerrar los martes a las 11:55. Si usted va a mirar a las 11:56, la plataforma ha cerrado. O si pronto sale del país y no actualiza la hora, pues se quedará sin hacer su participación, ¿cierto? Y pues es muy importante que ustedes realicen este tipo de ejercicios porque al final pues las notas se acumulan, los trabajos y demás, y desatrasarse de ellos es un asunto un tanto complicado. Entonces les recomiendo estar a la par de las dinámicas del curso pues, para que pues, terminemos con éxito el mismo. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿no? ¿Sí? ¿Brian? No, pues para mí está claro. Está claro. Lo único, no, o sea, los documentos están en la plataforma, ¿cierto? Sí, así es. Vea, aquí están, se los voy a mostrar y una vez pues como que no nos vamos a perder. Igual yo creo que con el documento guía que mostraste ahorita es mucho más fácil. Sí, por supuesto que sí. Vea, acá entre Pues las dinámicas... mucho mejor. Perdón, Alejandra. Pues así nos orientamos mucho mejor. Profe, la presentación toda tiene APA, ¿cierto? Sí, todo lo que nosotros hagamos en este curso está en APA. En las instrucciones que les doy, pues aparecen los documentos, ¿cierto? Documento 1 y documento 2, ¿cierto? Ustedes lo pueden visualizar. A ver, cambiarlo a esto. En este caso, al cambiar el rol, pues no me deja ver los datos, pero pues a ustedes sí les aparece allí. Entonces, estamos en esa primera parte. Es más, yo puedo mostrarles aquí en qué fase estamos. Estamos en la fase de envío. Luego, cambiamos a la fase de evaluación y después, desde la perspectiva de la moderación, o sea, lo que yo hago es que paso a la fase de calificaciones. Entonces, se calcula y se promedia las calificaciones dadas por los distintos evaluadores a los trabajos que ustedes han enviado. ¿Sí? Ahí están los documentos. En el caso de que usted no los pueda hallar o algo así, pues usted me escribe, yo con gusto le comparto los enlaces. Cualquier duda que tengan o algo, háganmela saber que yo con mucho gusto estoy aquí para orientarlos en el proceso. Alejandra, ¿dudas? No, dudas no, de pronto que no me alcanza el tiempo. Pues porque, o sea, este encuentro era muy necesario. Para mí, en mi caso, yo nunca he hecho una relatoría. O sea, yo sé utilizar citas y hacer textos argumentativos, bueno, cosas así, pero en sí el fin de la relatoría no lo conocía, ni cómo era la estructura, ni nada. Entonces, por eso estaba esperando el encuentro para poder seguir en el proceso. Sí, por supuesto. El encuentro estaba dado para el miércoles de la semana anterior.
Pero había dos aspectos importantes. Uno, pues el desconocimiento de la temática, ¿cierto? Sin haber hecho las lecturas, pues llegar a una situación donde hay que preguntar por las dudas, la verdad, se pierde un poco el espacio. Y la otra, pues nos encontrábamos en una semana casi que en un espacio de receso para muchos, entonces me encontré, profe, ¿será que lo podemos ver en detalle la próxima semana? Y pues, bueno, frente al clamor de algunos estudiantes, pues dice, listo, ¿cierto? Por ese sentido, entonces yo dije, listo, dejémoslo. Entonces, para la próxima semana, atendiendo a que ya se han hecho las lecturas, ya se han revisado los tutoriales, ya se ha visto toda la documentación, ahora sí venimos, bueno, puntualmente tengo esta inquietud, entonces, ¿cómo la resolvemos? Pero cuando ustedes tengan ese tipo de cosas, usted puede decir, profesor, vea, usted puede sacar un espacecito, nos vemos en un encuentro sincrónico y me aclara estas dudas. Y por supuesto, estoy disponible para ayudarles. Listo, profe. ¿Listo? Bien, con gusto. Alejandra. Brian y Jennifer, ¿alguna otra duda? No, la verdad no, claro. Maravilloso. Entonces recuerden que deben anexar su relatoría, pues para poder que el sistema les pueda dar, pueda continuar, ¿cierto? De una manera satisfactoria con el proceso de evaluación. Si no hay envío de relatoría, no hay proceso de evaluación. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta porque este tipo de ejercicios de evaluación de pares ayuda a dinamizar los procesos y cuando ustedes tengan estudiantes y tal vez tengan grupos numerosos, pues les va a ayudar bastante en la labor de moderación. Por eso yo trato de que estas actividades sean muy prácticas y les puedan servir a ustedes mucho más adelante, pues cuando sean moderadores virtuales o cuando ya tienen su ejercicio práctico. Listo, no siendo más, pues fue un placer verlos otra vez y hasta el siguiente encuentro. Bueno, ¿vale? Listo, profe, igualmente. Muchas gracias. Listo, hasta luego a todos. No se le Vale. olvide regalar los documentitos. Vale, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Bueno. Vale.